La guerra en Ucrania ha tenido una escalada dramática durante la última semana. Ucrania ha aumentado significativamente el ritmo de sus operaciones, tanto en las líneas del frente como en el aire, y parece haber tocado un nervio sensible dentro de Rusia. Un ataque masivo ruso contra varias ciudades ucranianas, utilizando un número récord de drones y misiles, fue respondido de inmediato por un gran ataque ucraniano contra Moscú y varias otras regiones. Pero los ucranianos también han estado intensificando sus ataques en territorios ucranianos ocupados por Rusia. Uno de esos ataques en Starobilsk, en la ocupada región de Lugansk, realmente ha molestado a los rusos. Rusia respondió lanzando uno de sus ataques más severos contra Kiev en mayo y amenazó con golpear aún más fuerte pronto. Pero continuando con la competencia, Ucrania respondió con un ataque devastador propio y ahora Ucrania y el mundo se están preparando para lo que viene después. Por la fuerte respuesta de Ucrania, las apuestas en esta guerra nunca han sido tan altas. Esta es la historia de lo que hizo Ucrania y lo que podría pasar después. El ataque en Starobilsk, la noche del 22 al 23 de mayo, fue uno de los muchos que han afectado los territorios ocupados en semanas recientes. Ucrania parece haber establecido una importante zona de destrucción a lo largo de la crucial autopista M14. Es la ruta logística principal en el territorio ocupado. Conecta el territorio continental ruso con Crimea de este a oeste. Lo que antes se consideraba un camino de vida se ha convertido en un camino de muerte. Las imágenes muestran decenas de vehículos militares, camiones cisterna y otros completamente calcinados junto al camino. El camino, conocido como la RR-280 en Rusia, se volvió tan peligroso que Vladimir Saldo, el jefe de ocupación ruso de la Oblast de Jersón, se vio obligado a emitir un decreto restringiendo el movimiento de vehículos de carga en una gran sección del camino. Pero los ataques en los territorios ocupados no terminaron ahí. El 20 de mayo, Robert Brovdy, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, informó que atacaron un campo de entrenamiento de pilotos de drones rusos en la ocupada Snizhne. Afirmó que al menos 65 cadetes y un instructor habían muerto como resultado. Al día siguiente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que nuevos ataques alcanzaron una sede del Servicio de Seguridad ruso y un sistema de defensa aérea en Jersón, Ucrania ocupada, causando casi 100 bajas rusas. El Estado Mayor de Ucrania informó que entre el 25 y 26 de mayo, fuerzas ucranianas atacaron un puesto de mando ruso en Ocheretina, Donetsk, y uno regional en Verkhny-Volhynia-Krynecia, Zaporilla. Se informó que estaciones de control terrestre, usadas por fuerzas rusas cerca de Nesterianka, en Zaporilla, y Novorodivka, en Donetsk, fueron alcanzadas. Pero los ucranianos apenas comenzaban. Atacaron un almacén de drones ruso, un depósito logístico cerca de Novopatriarka, otro en Donetsk y un vagón cisterna de combustible cerca de Debaltseve, todos en la región de Donetsk. Las fuerzas ucranianas también afirmaron haber realizado un ataque exitoso contra una estación de radar rusa, 1L-125, 1L-125, Nyobisv, cerca de Yask, en la región de Lugansk, el 24 de mayo. Los medios rusos reportan un ataque sin precedentes el 27 de mayo en Enerhodar, donde está la planta nuclear de Zaporilla, aunque no fue informado en medios occidentales. La directora de comunicaciones de la planta, Yevgenia Yashina, informó a medios rusos sobre al menos 50 explosiones, lo que interrumpió comunicaciones y dejó parte de la ciudad sin electricidad. Así que claramente los territorios ocupados han estado recibiendo golpes muy duros y los rusos lo han resentido. El ataque ucraniano a Starobilsk, en Lugansk, el 22 de mayo enfureció realmente a los rusos. Decir que están molestos probablemente es quedarse corto tras el ataque. En muchos sentidos, este ataque podría ser su propia Bucha. Como probablemente recuerdas, Rusia había ocupado la ciudad de Bucha, ubicada en las afueras de Kiev, durante su avance inicial hacia Kiev en marzo de 2022. Tras su retirada, las fuerzas ucranianas hallaron cientos de civiles muertos en calles, sótanos y fosas comunes. Frecuentemente hallaban a las víctimas con las manos atadas a la espalda y con disparos en la cabeza. El incidente causó indignación global y aceleró el apoyo internacional a Ucrania. Pero quizás más importante aún, unió al país y fortaleció el apoyo al gobierno ucraniano y a las fuerzas para resistir la invasión rusa. Probablemente más que cualquier otro evento al inicio de la guerra. Rusia negó las acusaciones pese a la montaña de pruebas en su contra. El presidente Vladimir Putin, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov e incluso el presidente bielorruso Alexander Lukashenko lo calificaron como un ataque falso. Ahora, en Starobilsk, los papeles se han invertido. Ucrania asegura haber atacado el cuartel general de la unidad rusa de drones de élite Rubicon cerca de la ciudad.
El Estado Mayor afirmó que fue solo uno de varios ataques a objetivos militares esa noche, pero los rusos informaron algo muy distinto. Los rusos sostienen que esto fue un ataque a sangre fría contra una escuela normal de maestros, con 21 muertos y decenas de heridos. La mayoría de ellos, dijeron, eran estudiantes, chicas adolescentes de entre 14 y 18 años. Se dice que drones ucranianos atacaron primero un dormitorio donde dormían chicas y luego lanzaron 16 oleadas más contra sobrevivientes y rescatistas. Las imágenes muestran varios edificios destruidos en el colegio Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Luhansk, incluido un dormitorio de 5 pisos en ruinas. Tras una tensa y desagradable sesión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Rusia para discutir el ataque, países europeos como Dinamarca y Letonia rechazaron la versión rusa. Los rusos organizaron un viaje para periodistas extranjeros al sitio. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la BBC, CNN y todos los medios japoneses rechazaron la invitación por diversas razones. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, acusó a CNN de grabar la preparación del ataque, según un informe del corresponsal Nick Patton Walsh. Se informa que 50 periodistas de 19 países realizaron el viaje. Las imágenes no muestran evidencia de instalaciones militares en el sitio. Ahora es difícil saber qué ocurrió realmente. Quizás nunca lo sepamos. Lo indiscutible es que la respuesta rusa ha sido inédita, al menos respecto a la guerra en Ucrania. Los medios rusos han estado cubriendo el tema de manera intensa, con una cobertura total que recuerda mucho a lo que ocurrió después de Bucha. La nación está conmocionada e indignada, no solo por el ataque, sino porque dicen que Ucrania se burló de la tragedia después. Los ataques acelerados de Ucrania a la infraestructura rusa, el ataque inédito a Moscú de la semana anterior y las crecientes preocupaciones financieras ya habían empeorado mucho el ánimo en el país, sobre todo en la capital. Pero el ataque en Starobilsk parece haber cruzado algún tipo de línea roja psicológica nacional. En resumen, quieren sangre y la presión sobre Putin para responder con fuerza ha aumentado varios niveles. Putin consideró el ataque un acto terrorista. Insistió en que no había instalaciones militares, de servicios de inteligencia, ni servicios relacionados en las cercanías. No hay ninguna base para decir que las municiones impactaron el edificio por nuestros sistemas de defensa aérea o guerra electrónica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que el ataque del 22 de mayo llevó la guerra a un punto crítico y advirtió que la paciencia rusa se agotó. Putin pidió a su ejército propuestas para un ataque de represalia y pronto llegaron. La noche siguiente, Rusia lanzó uno de los ataques más intensos contra Kiev y otras zonas. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que en total se detectaron 90 misiles y 600 drones. Dijo que los primeros datos mostraron que 55 misiles balísticos y de crucero y 549 drones fueron derribados o interceptados, mientras que 19 misiles podrían no haber alcanzado sus objetivos. Sin embargo, reconocieron que hubo 16 impactos directos de misiles y 51 de drones en 54 lugares. El vocero de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, pareció contradecir esas tasas de interceptación. Realmente tuvimos un ataque serio. 90 misiles, 600 drones, casi todos en la capital. Así que esto es realmente un problema, dijo él. Por las imágenes que circulan, hay muy poca evidencia de actividad de defensa aérea sobre la ciudad durante el ataque. Es posible que las defensas aéreas hayan tenido más éxito en otras regiones atacadas: Cherkasy, Kharkov, Odessa, Poltava, Sumy y Zhytomyr. Los rusos también parecen haber incluido al menos un ataque con la tan discutida supuesta superarma rusa, el Oreshnik. Zelensky confirmó los videos geolocalizados que muestran el impacto de un Oreshnik en Bilyasivka, región de Kiev. Surgieron varios videos del ataque, y uno fue curiosamente geolocalizado en Donetsk. Según el video, hubo un segundo ataque al norte de Donetsk, en la línea que va desde la ciudad, pasando por los oblasts orientales de Yarkov, hacia la región de Belgorod en Rusia. Algunos informes dicen que un segundo Oreshnik fue disparado, pero falló y cayó en Rusia o en territorios ocupados. Este análisis no lo encuentras en cualquier canal militar de YouTube. Si quieres enterarte diariamente de las historias más importantes y por qué son relevantes, haz clic en el botón para suscribirte. No está claro qué atacaron los rusos en Bilyasivka, ni si era el objetivo previsto. Hay un aeródromo cerca del impacto y una zona industrial que podría tener instalaciones militares, pero parece que atacaron instalaciones civiles, agrícolas e industriales y solo causaron daños superficiales. El uso del Oreshnik generó una fuerte condena de los líderes europeos. El presidente francés Emmanuel Macron
condenó el ataque como muestra del estancamiento y callejón sin salida de la guerra de Rusia. El canciller alemán Friedrich Merz calificó el ataque como una escalada imprudente y afirmó que Alemania sigue firmemente al lado de Ucrania. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, calificó su uso como táctica de intimidación y apuesta nuclear imprudente al borde del abismo. El Oreshnik está destinado principalmente como un arma nuclear, pero su carga útil de 6 misiles, cada uno liberando 6 submuniciones, solo puede usarse como un arma puramente cinética, sin ninguna ojiva adherida. Putin ha dicho que los materiales especiales usados en su construcción arden casi como la superficie del Sol, permitiendo que los misiles penetren estructuras fortificadas. El ataque en Bilyasivka no fue nuclear. No hubo nube de hongo ni radiación, pero la amenaza nuclear mencionada por Kallas es clara. El mensaje ruso es que el próximo ataque de Oreshnik podría llevar ojivas nucleares. Hasta ahora, no hay pruebas de que Ucrania o alguien más tenga defensas aéreas capaces de detenerlo. Sin embargo, el Oreshnik no fue el único misil usado en el ataque. El Ministerio de Defensa ruso informó que los ataques emplearon misiles Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Zircon y misiles de crucero lanzados desde aire, mar, tierra, además de drones de ataque. Dijeron haber atacado los puestos de mando del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa y otros puestos e infraestructura militar no especificada. Como siempre lo hacen, también afirmaron que no se atacaron objetivos civiles, pero la evidencia sugiere fuertemente lo contrario. Reportaron ataques a edificios residenciales, centros comerciales y edificios de servicios de emergencia. Zelensky afirmó que 4 murieron y 100 resultaron heridas en total. También atacaron una instalación de suministro de agua y prácticamente destruyeron el Museo de Chernóbil en Kiev. El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, calificó el ataque al museo como un acto deliberado contra la historia, la memoria y la verdad. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, informó que una persona murió tras ser alcanzado un edificio residencial de 9 pisos en el céntrico distrito de Shevchenko, donde se desató un incendio en los pisos superiores. En el mismo distrito, un ataque cerca de un refugio antiaéreo en una escuela bloqueó su entrada con escombros y dejó a varias personas atrapadas. Todos los distritos de Kiev resultaron dañados. Significativamente, la única infraestructura militar que las autoridades ucranianas confirmaron que fuera alcanzada fue el edificio de mando de las Fuerzas Terrestres de Ucrania. Sin embargo, según el asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, Sergei Flash Bezkresnov, la instalación no se usa desde que comenzó la guerra. También confirmó que la planta de Lukinovka, que ya había sido dañada por bombardeos anteriores, también fue alcanzada. No está claro qué lograron los rusos, salvo hacer que Kiev pareciera el centro del apocalipsis al amanecer. ¿Se quedaron de brazos cruzados los ucranianos? Claro que no. La represalia fue rápida, devastadora y continúa sin cesar. En las primeras horas del 27 de mayo, Ucrania atacó una planta de reparación de aviones militares en Taganrog, Rostov. El gobernador Yuri Sleusar dijo que las defensas aéreas derribaron un misil sobre la ciudad y los restos hirieron a 2 mujeres, una de ellas en estado grave. Imágenes analizadas por Astra indicaron que el ataque impactó cerca de la planta de reparación aeronáutica número 325 que da servicio a aviones militares rusos, incluyendo aviones de transporte AN-12 e IL-76 bombarderos, Su-24 aviones de ataque, Su-25 y helicópteros Mi-8 y Mi-24. La Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania sancionaron la instalación por apoyar el esfuerzo bélico de Rusia. Al norte, explosiones de misiles ucranianos sacudieron el área del aeródromo militar Baltimore en Voronezh, donde Rusia mantiene cazabombarderos Su-34 usados en ataques contra Ucrania. El gobernador de Voronezh, Alexander Gushev, informó que 2 objetivos de alta velocidad fueron destruidos y que los escombros dañaron estructuras civiles sin causar víctimas. El canal ucraniano Chelanova Plus dijo que los objetivos eran misiles de crucero Storm Shadow británicos y franceses dirigidos a la base aérea. Un vídeo en línea mostró humo negro y denso tras el ataque, lo que indica impactos directos y no daños por escombros. Esa noche, fuerzas ucranianas atacaron de nuevo la ciudad sitiada de Tuapse, en Krasnodar. Esta ciudad estratégica ha sido atacada al menos 5 veces solo en la primavera de 2026. La ciudad alberga una importante refinería de petróleo y una terminal marítima para cargar los productos de la refinería en barcos para su exportación. Un ataque anterior, el 1 de mayo, convirtió temporalmente la ciudad en un infierno inhabitable, con un aire tan denso de humo que respirar se volvió peligroso y tóxico. Lluvia negra de petróleo y una gran marea negra que, tras casi un mes, sigue sin limpiarse por completo.
El ataque más reciente parece haber sido contra la terminal petrolera y la refinería, causando un gran incendio. El cuartel general operativo de Krasnodar Krai atribuyó los daños a restos de drones, como era de esperarse. Pero la mayoría de las veces, como vimos en Taganrog y Voronezh, eso significa un impacto directo. Finalmente, la Crimea ocupada también fue atacada, como suele ocurrir. El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razbosayev, informó que drones ucranianos y misiles Storm Shadow atacaron la ciudad durante la noche, y uno de los misiles impactó la sede sur del Banco Central de Rusia. El impacto provocó un incendio en el techo y rompió ventanas y balcones en edificios residenciales cercanos sin que se reportaran víctimas, según informaron las autoridades locales. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó más tarde que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron 140 drones ucranianos en 7 regiones rusas y Crimea durante la noche, pero no mencionó ningún ataque con misiles. Ahora Ucrania y el mundo se preparan para lo que viene, incluso mientras el país, sin duda, planea su próximo ataque. El lunes, antes de los ataques de represalia de Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que sus fuerzas armadas iniciarían ataques sistemáticos contra la industria militar y centros de toma de decisiones en Kiev. Pidió a extranjeros y al personal diplomático evacuar la ciudad y a los residentes evitar zonas militares y administrativas. Ni Estados Unidos ha evitado las consecuencias. Tras la advertencia, el canciller ruso Sergei Lavrov supuestamente llamó al secretario de Estado Marco Rubio y le indicó que Washington debía evacuar a los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Kiev. Pero su advertencia parece haber sido ignorada en gran medida. El miércoles, Kaja Kallas dijo que los diplomáticos de la Unión Europea no se irían, y según ella, solo una nación había comenzado a desalojar su embajada, Estados Unidos, que rápidamente negó la afirmación. La Embajada de Estados Unidos sigue abierta y sin cambios. Los informes contrarios son falsos, publicó en X. Es la más reciente de varias declaraciones embarazosas de Kaja Kallas, generando crecientes críticas de medios y analistas. A pesar de la fuerte advertencia rusa sobre un posible ataque al distrito administrativo de Kiev, los diplomáticos europeos parecen quedarse. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Syabry, calificó las advertencias de Moscú como chantaje y dijo que no intimidarían a los diplomáticos occidentales en la capital ucraniana. La embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katerina Mladenova, rechazó evacuar y afirmó que las misiones occidentales seguirán en la ciudad. Detrás de la bravuconería, Ucrania muestra preocupación por la posible gravedad de los próximos ataques rusos. El miércoles, el teniente general Igor Romanenko, analista ucraniano, dijo que Rusia acumula misiles balísticos y podría lanzar un ataque masivo en una semana. El ex subjefe del Estado Mayor General y fundador de Cielos Seguros sobre Ucrania afirmó que Rusia incrementa el uso de misiles balísticos en sus ataques para aprovechar la escasez de misiles antibalísticos en la defensa aérea de Ucrania. El miércoles, Zelensky envió una carta abierta al presidente Donald Trump, que la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olena Stefanishina, entregó al Congreso. Expuso la escasez de defensas antibalísticas en Ucrania y pidió a Estados Unidos entregas más rápidas de misiles Patriot. Dependemos casi totalmente de Estados Unidos para la protección contra misiles balísticos. El ritmo de entregas del programa Pearl ya no se ajusta a la amenaza actual. Les pido ayuda para proteger el espacio aéreo de Ucrania de misiles rusos, escribió. No se sabe si Trump ha respondido o cómo lo haría. Blogueros rusos señalaron que los ataques de esta semana se dirigieron a objetivos de la Fuerza Aérea Rusa, especialmente campos e instalaciones usados para lanzar misiles a Ucrania. Ellos creen que esto busca prevenir o retrasar un ataque masivo que, según Romanenko, ya está muy avanzado. Nadie quiere considerar esa pregunta, y es comprensible. ¿Putin permitirá el uso de un arma nuclear táctica? Los sectores más duros en Rusia han sido afectados por reveses en el frente, la creciente capacidad de Ucrania para atacar profundamente dentro de Rusia con impunidad y el ataque en Starobilsk. Están exigiendo acciones extremadamente duras, pero es debatible si Rusia realmente tiene el poder convencional para asestar un golpe verdaderamente aplastante a Kiev o para enfrentar las posibles consecuencias. Sergei Karaganov, presidente honorario del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa, ha presionado para que Putin sea más duro con Ucrania, pero en su mayoría ha sido ignorado por él. El mensaje de Karaganov ahora parece ganar resonancia. Afirma que si el gran arsenal nuclear de Rusia no basta para disuadir una agresión, tendrá que usar algunas de esas armas para restablecer la disuasión. Y no solo está presionando para que haya ataques contra Ucrania, también quiere apuntar contra las naciones europeas que más la apoyan.
Ataques simbólicos para empezar, luego quizás unos menos simbólicos, le dijo al medio ruso Vesti. Putin ha trazado repetidamente líneas rojas durante la guerra, solo para permitir humillantemente que se crucen sin mucha respuesta de su parte. Ucrania y sus aliados han aprovechado cada oportunidad para subir la apuesta, pero esto se siente distinto. ¿Putin volverá a fallar en defender su línea? ¿O Starobilsk fue realmente la gota que derramó el vaso, como dijo Lavrov? Si Rusia está dispuesta y puede lanzar un ataque devastador contra Ucrania, o más allá, ¿cómo responderá Occidente? La mayoría de la cobertura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania se enfoca solo en el frente. Hay historias frecuentes sobre un bando u otro ganando terreno o capturando un asentamiento en disputa, con analistas examinando estadísticas sobre las ganancias y pérdidas territoriales de cada lado. Pero la guerra no solo ocurre en el frente. De hecho, hay una segunda guerra ocurriendo muchos kilómetros detrás del frente, en lo profundo de los territorios ocupados de Ucrania como Jersón y Crimea. Esta guerra importa más que el control del frente, pues influye mucho más en las perspectivas de victoria a largo plazo de ambos lados. Es una guerra que Rusia está perdiendo, y la evidencia es clara. Caminos que antes eran seguros ahora se están convirtiendo en autopistas al infierno. Líneas de suministro que existían desde hace mucho tiempo están siendo cortadas. Se cortan conexiones, incendian convoyes y los movimientos son sofocados por drones, misiles y ataques sorpresa que nadie podía haber anticipado ni para los que podía prepararse. Poco a poco, la capacidad de Rusia para abastecer las líneas del frente, para alimentar su enorme máquina militar y para librar esta guerra está siendo erradicada por Ucrania. Esta es la guerra detrás de la guerra. Para entender su importancia, primero hay que comprender una regla de oro sobre los conflictos modernos. No necesariamente las gana el bando que tiene más tanques, soldados u otros recursos, sino el que domina el arte de mover esos recursos de manera eficiente. Como supuestamente dijo una vez el legendario general estadounidense Omar Bradley, los aficionados hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística. En un conflicto tan largo como este, la logística es tan importante como la potencia de fuego. Si Rusia quiere mantener la presión sobre Ucrania a lo largo de cientos de millas de territorio del frente, debe poder mover tropas de forma segura a esos territorios. Pero eso no es todo. También necesita medios para transportar otros suministros importantes, como armas y municiones. Los equipos de reparación deben acceder a donde tanques y vehículos blindados resultaron dañados. Los equipos médicos deben entrar en zonas peligrosas para evacuar soldados heridos. El combustible debe fluir constantemente al frente para que los escuadrones de asalto rusos mantengan sus vehículos en marcha y ejecuten sus planes de ataque. Detrás de cada fuerza, en la línea del frente, tiene que haber una vasta y compleja red de logística y cadenas de suministro para alimentarla y mantenerla. Y si esa red colapsa o incluso se ve interrumpida, todo lo demás se viene abajo a su alrededor. Sin esas líneas de suministro para alimentarla, cualquier ejército se debilita drásticamente, abriendo oportunidades para que su oponente contraataque. Por eso, aunque los enfrentamientos en la línea del frente importan y las estadísticas de control territorial también, esta guerra ya no se trata solo de qué lado controla qué partes del territorio, ya no. Ahora, entrando en su quinto año, se trata cada vez más de qué lado puede realmente sostener sus operaciones y resistir más que el otro. Se ha convertido en un conflicto de resistencia, y Ucrania lo entiende. Se da cuenta de que no necesariamente tiene que destruir cada tanque ruso, si en su lugar puede asegurarse de que esos tanques no tengan el combustible que necesitan para moverse. No es necesario matar a todos los soldados rusos si se pueden cortar sus líneas de suministro. Ahora, en lugar de atacar unidades individuales en el campo de batalla, se enfoca en atacar el sistema que las impulsa y conecta. Es un cambio potencialmente decisivo, ya que la logística ha hecho o deshecho a los ejércitos más fuertes muchas veces en la historia. El famoso emperador francés Napoleón Bonaparte aprendió por las malas la importancia de la logística cuando llevó su gran ejército a Rusia, esperando una victoria rápida. Había reunido una de las fuerzas de combate más poderosas que Europa, o incluso el mundo, había visto. Mientras su ejército avanzaba en Rusia, aumentó la presión sobre las líneas de suministro, que finalmente se extendieron demasiado y colapsaron. Los suministros de comida empezaron a escasear. El flujo de municiones al frente no era lo suficientemente rápido. Los caballos morían y las duras condiciones del invierno hacían que todo fuera más difícil. Los alemanes vivieron una pesadilla similar en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, esto ocurrió en Rusia, donde las fuerzas nazis se apresuraron a entrar en territorio soviético, esperando que sus tácticas de Blitzkrieg, que dependían tanto de la velocidad y el impulso, fueran demasiado para que el enemigo pudiera soportarlas.
Pero al avanzar, era más difícil mantener esas importantes líneas de suministro. Y de repente, incluso la fuerza militar más temible del mundo se vio obligada a rendirse en Stalingrado. Hoy en día, la logística sigue siendo la base de todo ejército exitoso. El éxito de Estados Unidos en la Operación Tormenta del Desierto no fue solo por tener tropas mejor entrenadas y equipo superior. También fue porque las fuerzas estadounidenses hallaron formas más eficaces e inteligentes de trasladar enormes cantidades de combustible, municiones y otros suministros, incluso en condiciones difíciles del desierto. Conflictos actuales, como ese y la guerra en Ucrania, consumen recursos rápidamente, haciendo la logística y las cadenas de suministro más cruciales que nunca. Para ejercer presión en el frente y controlar los territorios capturados, Rusia ha tenido que depender de una compleja red de centros ferroviarios, depósitos, convoyes, puestos de mando y corredores de transporte. Y esos son precisamente los objetivos que Ucrania está comprometida a destruir. En semanas y meses recientes ha habido numerosos ataques exitosos en territorios ocupados y más allá, dirigidos a los nodos logísticos que Rusia necesita. Incendiaron los depósitos de municiones y destruyeron los centros ferroviarios. Las redes de carreteras han caído bajo asedio por drones ucranianos que sobrevuelan, escaneando el terreno, esperando la primera señal de que un convoy ruso aparezca para luego lanzar fuego sobre él. Pero Ucrania no se detiene ahí. Está lista para aumentar la presión con el propio ministro de Defensa del país, Mikhailo Fyodorov, anunciando una llamada campaña de bloqueo logístico el 27 de mayo. En una publicación detallada en Telegram en su cuenta oficial, Fyodorov reveló que este será un programa de 2 etapas, diseñado para aumentar los ataques a media distancia y destruir sistemáticamente las capacidades rusas en profundidad operativa. Debemos aumentar la presión en la retaguardia rusa y quitarles la capacidad de hacer operaciones de asalto. La primera fase del bloqueo logístico es solo la financiación. El Ministerio de Defensa de Ucrania está inyectando la impresionante cantidad de 5.000 millones de grivnas ucranianas, que se utilizarán para adquirir armas de ataque de alcance medio de mayor impacto para atacar los nodos logísticos rusos a muchos kilómetros detrás de las líneas del frente. Estas armas incluyen drones como el FPV-2 Hornet y Bulava, que son capaces de recorrer distancias más largas y permanecer en el aire más tiempo que otros modelos. Algunos presumen de tener alcances operativos de hasta 200 kilómetros o 125 millas. También suelen ser capaces de operar de forma autónoma una vez que entran en territorio enemigo, utilizando su propia inteligencia artificial para explorar el terreno e identificar objetivos, en lugar de depender de pilotos humanos que los guíen. Pronto más unidades de Ucrania tendrán estas armas, pero no todas. Fyodorov dijo que el ministerio usa un sistema de recompensas, permitiendo solo a las mejores brigadas usar las armas más nuevas y avanzadas. Los fondos serán entregados a las brigadas y unidades más efectivas según el sistema de puntos E, especializadas en destruir al enemigo en profundidad y con mejores resultados en ese ámbito. Ya se asignaron fondos a las primeras unidades y comenzó la adquisición directa. Es una decisión lógica. Las armas de ataque de alcance medio cuestan más de fabricar que los drones FPV más baratos y Ucrania no tiene un suministro infinito de fondos con los que trabajar. Siempre ha operado de manera ingeniosa, usando los recursos a su disposición con cuidado y consideración para asegurarse de que nada se desperdicie. Por lo tanto, no tendría mucho sentido entregar estas armas a unidades que no necesariamente pueden sacarles el máximo provecho. Sin embargo, al entregarlas a las brigadas de mejor desempeño, Ucrania está aumentando sus posibilidades de lanzar ataques más exitosos contra Rusia, haciendo así que su bloqueo logístico sea aún más efectivo. Fyodorov explicó la segunda fase del programa. Lanzamos licitaciones centralizadas para comprar un gran lote de armas de ataque medio. Las licitaciones abiertas no solo se tratan de la rapidez y el aumento de la producción, también se trata de la competencia entre fabricantes, minimizar los riesgos de corrupción, la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos. En otras palabras, la primera fase se trata del aquí y el ahora. Se trata de entregar armas a las brigadas que las necesitan para mantener la presión sobre el enemigo. Mientras tanto, la segunda fase es más a largo plazo. La idea es escalar el sistema a nivel nacional para aumentar la producción de drones de ataque de alcance medio, fomentar la competencia entre fabricantes y estandarizar adquisiciones, permitiendo desplegar más armas en los próximos meses y años. Antes de explicar su importancia y el impacto actual, estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Fyodorov espera que Ucrania pronto vea los beneficios del programa y señala que este verano los resultados de la adquisición centralizada de capacidades de ataque de alcance medio se notarán en el frente. El enemigo ya no estará seguro, ni lejos de la línea de combate,
Existen pruebas claras de que Rusia ya sufre los efectos devastadores de los ataques de alcance medio de Kiev. De hecho, como señala el propio Fyodorov, el precio del avance para los rusos está creciendo constantemente. Explica que, hasta octubre de 2025, Rusia perdía en promedio 67 soldados por cada kilómetro cuadrado de territorio ganado. Para abril de este año, ese número casi se ha triplicado a 179 bajas por kilómetro cuadrado. El ministro continúa: Rusia está sufriendo pérdidas récord, más de 35.000 soldados muertos o gravemente heridos cada mes, y seguimos aumentando el ritmo. Él afirma que Ucrania ha multiplicado por 4 la destrucción de logística enemiga, almacenes, equipo, puestos de mando y rutas de suministro en profundidad operativa en los últimos meses, y los efectos son evidentes. Cuanta más logística rusa se destruye, menos asaltos ocurren en la línea de batalla LBZ. Fyodorov ha dado razones clave para esto. La primera es el hecho de que Ucrania ha ajustado su estrategia para enfocarse más en objetivos que están más alejados del frente. La segunda es que Rusia ya no tiene acceso a Starlink, que ayudaba a sus tropas a pilotar drones, comunicarse y coordinar movimientos en el campo de batalla. Sin esta tecnología, las fuerzas rusas avanzan a ciegas por zonas mortales en el frente y detrás de ellas se desata el caos. Esto se observa mejor en las regiones ocupadas del sur de Ucrania, especialmente en el sur de Donetsk, Zaporilla y Gerson. Rusia ha usado por años pocas rutas de suministro, convirtiendo viejas autopistas ucranianas en caminos para convoyes militares. Durante años lo logró, ya que las rutas estaban demasiado lejos para que Ucrania pudiera atacarlas seguido. Incluso si podía realizar algún ataque ocasional de vez en cuando, simplemente no tenía la tecnología para hacerlo de manera regular. Pero todo eso ha cambiado. Ahora Ucrania ya tiene la tecnología y armas para atacar estos lugares y las usa con gran efecto. En Donetsk, la brigada Azov del primer cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania informó que sus drones de largo alcance ya controlan las rutas de suministro rusas. Más específicamente, están atacando 2 carreteras principales que conducen a la ciudad ucraniana de Mariupol. Una carretera va hacia la ciudad portuaria rusa de Taganrog al este y otra se dirige al norte hacia Donetsk hasta Volnovakha. Estas rutas son parte del mayor corredor terrestre que une Rusia con Crimea ocupada, atravesando varias regiones bajo ocupación. Es un paso vital para el Kremlin para transportar comida, municiones y otros suministros a la península de Crimea, especialmente ahora que todas las demás rutas han sido destruidas o consideradas demasiado peligrosas para usarse. La brigada Azov publicó el 25 de mayo imágenes de sus drones escaneando autopistas, identificando y atacando vehículos militares rusos con facilidad. En el pie de foto, Azov escribió: Azov patrulla la frontera cerca de Mariupol. Ucrania debe estar libre de tropas rusas. La forma más confiable de lograr esto es acercar la zona sanitaria para la logística enemiga a Rusia y Crimea ocupada. La unidad afirmó: no existirá una zona segura en la región del mar de Azov para los ocupantes. Y si esta evidencia sirve de algo, tienen absolutamente razón. Por la cantidad de drones ucranianos en estas autopistas, pronto sería muy riesgoso para Rusia usarlas. Eso dejará al Kremlin sin opciones para mover suministros a Crimea, que sigue bajo asedio mientras drones y misiles ucranianos dañan las defensas aéreas y militares de la región. Esto no solo está ocurriendo en Donetsk, sino también en otros lugares de los territorios ocupados. Alrededor del mismo tiempo, cuando Azov compartía su control sobre las autopistas hacia Mariupol, otra brigada ucraniana, la 412ª o Brigada Némesis para ser exactos, también reveló que funcionarios rusos en realidad habían decidido cerrar una de sus principales rutas logísticas que atraviesan el sur de Ucrania. La autopista R-280, que el Kremlin llamaba la Ruta de Novorossiya, se extiende por las ciudades ocupadas de Mariupol hasta Melitopol, en Zaporilla, y Simferopol, en Crimea. Es el tramo final del corredor terrestre de Crimea y la pieza clave del rompecabezas logístico del Kremlin, ya que no hay carreteras alternativas para que Rusia traslade suministros. Las fuerzas del Kremlin dependen de esta ruta para mover equipos militares y otros suministros al oeste. Eso fue hasta que la brigada Némesis desplegó un nuevo dron de ataque secreto, nunca visto públicamente y que, según informes, ha sido muy efectivo destruyendo decenas de camiones y cisternas rusas tras las líneas enemigas. En Telegram, Némesis informó que las grandes pérdidas forzaron al mando ruso y a las autoridades de ocupación a limitar el movimiento de equipo pesado en la autopista de Novorossiya. Los intentos del enemigo de usar caminos de campo y de terracería como desvíos también están resultando inútiles. Los drones ucranianos detectan y eliminan objetivos con éxito en cualquier terreno.
Esto está relacionado con imágenes y videos recientes en redes sociales que muestran las principales carreteras de Mariupol, alineadas con restos calcinados de vehículos militares y chasis de tanques aún humeantes, demostrando, sin lugar a dudas, que estas rutas ya no son lugares seguros para los rusos. Como señala el Nemesis Post, aunque Rusia ha intentado usar caminos de tierra alternativos y rutas fuera de carretera para mantener el suministro en movimiento, los drones de Ucrania no tienen ningún problema en encontrarlos y destruirlos donde sea que vayan. Rusia debería poder hacer algo, ya que afirma ser la segunda mejor fuerza militar y presume defensas aéreas de última generación. Invierte miles de millones de dólares en sus fuerzas armadas cada año. Sin embargo, las mismas líneas de suministro que afirma controlar se están convirtiendo rápidamente en cementerios de vehículos. Aunque los nacionalistas rusos radicales y blogueros Z piden al Kremlin instalar redes u otras defensas antidrones en estas carreteras, siguen bajo asedio aéreo. Esto probablemente se deba al hecho de que Ucrania no solo se ha enfocado en atacar las rutas en sí, sino también las diversas defensas que la rodean. Kyle Glenn, del Centro para la Resiliencia de la Información, informó que los ataques ucranianos a defensas aéreas y activos de guerra electrónica rusos aumentaron 300% en marzo y abril, con unos 80 sistemas atacados. Muchos son costosos y difíciles de reemplazar, y cada vez que Rusia pierde un sistema defensivo, se vuelve aún más fácil para Ucrania golpearlo de nuevo, incluso más fuerte que antes. Como dice Glenn, el riesgo para Rusia es que la pérdida de sistemas de defensa aérea provoca una falla en cascada, haciendo más efectivos los ataques de drones ucranianos. Esto no se detendrá. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo confirmó el 5 de mayo en X. Los ataques de alcance medio han aumentado notablemente. Ahora hay el doble de ataques a más de 20 kilómetros que en marzo y 4 veces más que en febrero. Y habrá aún más. Esta es una zona prioritaria. Como resultado, las unidades rusas ya sienten la presión, igual que las fuerzas de Napoleón y los nazis hace décadas. Están trasladando sus principales activos, como depósitos de municiones y puestos de mando, lejos del frente. Esto es un arma de doble filo. Ayuda a mantener estos lugares más seguros, pero complica la logística, porque los suministros recorren distancias mayores. Si los drones ucranianos siguen mejorando su alcance, la distancia a la que Rusia mueva sus puestos de mando y nodos de suministro podría no importar. El ejército de drones de Kiev, que evoluciona rápido, pronto los hallará y destruirá a todos. Incluso los periodistas rusos están empezando a ver la crisis que se avecina, con el corresponsal de guerra Dmitry Steshin advirtiendo que, a menos que se tomen medidas urgentes, en los próximos meses la logística colapsará. Eso es justo a lo que apuesta Ucrania. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022, estaba seguro de que su llamada operación militar especial tendría éxito. Es fácil entender por qué. Putin tenía el ejército más grande, la economía más fuerte y un suministro aparentemente interminable de soldados y equipo militar para hacer el trabajo. Sin embargo, con los años de guerra, los recursos del Kremlin comenzaron a disminuir. Destruyeron tanques y vehículos de infantería, las flotas se redujeron, las defensas disminuyeron. Y ahora, por fin, Putin se está quedando sin quizá el recurso militar más vital de todos, la gente. Y sin personas dispuestas a ponerse el casco, amarrarse las botas y marchar hacia las temibles zonas de muerte en el frente, arriesgando sus vidas por la gloria de la madre patria, Rusia no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra. Putin nunca vio esto venir. Cuando comenzó la guerra, Rusia tenía uno de los ejércitos más grandes del mundo, con aproximadamente 900.000 efectivos en servicio activo y cientos de miles más de personal paramilitar en reserva. En contraste, el ejército de Ucrania tenía menos de 200.000 soldados. Las tendencias históricas indican que invasores suelen tener más bajas que defensores, por lo que es probable que los comandantes rusos anticiparan algunas pérdidas. Pero no pudieron haber imaginado la magnitud de las bajas que les esperaban a su ejército. Mientras Ucrania desafiaba las probabilidades y demostraba una resiliencia notable, las pérdidas de Rusia comenzaron a aumentar. En las primeras etapas de la guerra, el Kremlin sufrió varios miles de bajas al mes. Para 2023, esa cifra había aumentado a alrededor de 15 a 20.000. En 2024, superó la marca de 30.000 e incluso superó brevemente los 40.000 hacia finales del año. En 2025, se registraron pérdidas igualmente devastadoras, con un promedio de alrededor de 30.000 por mes, y eso ha continuado hasta 2026. Para poner esa cifra en perspectiva, durante la guerra soviética en Afganistán, que duró de 1979 a 1989,
los soviéticos perdieron entre 15 y 20.000 soldados en total, en el transcurso de casi una década. Ahora Rusia pierde más que eso cada mes. En total, se estima que ha sufrido más de 1.3 millones de bajas, con aproximadamente 500.000 muertos y casi 1 millón más de heridos. Esa cifra es más de 5 veces mayor que las pérdidas totales del país en todas las guerras rusas y soviéticas desde la Segunda Guerra Mundial, incluidas Afganistán y las 2 de Chechenia. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Rusia ha sufrido más bajas que cualquier gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Lo más sorprendente es que Putin y sus aliados en el Kremlin consideraron sostenibles estas terribles pérdidas en los primeros años del conflicto. No importaba que miles de soldados rusos regresaran a casa en bolsas para cadáveres. No importaba que hermanos, hijos, esposos y padres estuvieran siendo masacrados en masa o sufriendo heridas que les cambiarían la vida. No importaba porque el ejército seguía avanzando, aunque bastante lento en la mayoría de las áreas, y siempre había más reclutas listos y esperando para reponer las filas. De hecho, el ejército ruso logró hacerse aún más grande durante los primeros años de la guerra, gracias a una movilización parcial en 2022 y una fuerte inversión en el reclutamiento en los años siguientes. Muchos hombres aptos de todo el país se inscribieron voluntariamente para luchar en Ucrania. La mayoría fue llevada a creer que la guerra terminaría en poco tiempo, o que solo tendrían que servir unos meses antes de empacar sus cosas y regresar a casa. Muchos fueron engañados al pensar que podrían ganar dinero fácil al inscribirse, servir en algún lugar relativamente seguro, lejos del frente, y luego regresar a casa para disfrutar los frutos de su trabajo. Algunos fueron chantajeados u obligados a inscribirse, con reclutadores rusos usando tácticas turbias, como presionar a minorías étnicas y amenazar con deportación si no firmaban contratos. Los métodos no importaban. Mientras nuevos soldados reemplazaran las bajas, la maquinaria de guerra del Kremlin podía seguir su asalto contra Ucrania, pero esto no podía durar siempre. Incluso en un país con una población de más de 140 millones de personas, solo hay un número finito de individuos aptos que realmente están dispuestos y listos para unirse a la lucha. Y mientras más tiempo pasaba, más se daban cuenta esos mismos individuos de que, si se alistaban, lo más probable era que estuvieran firmando su propia sentencia de muerte en el proceso. El reclutamiento se volvió más difícil y Rusia más desesperada. Fue más allá del chantaje, sacando a violadores y asesinos de sus celdas y ofreciéndoles la libertad si aceptaban pasar un año en el frente. Enviaron a personas con enfermedades debilitantes y terminales al combate. Comenzaron nuevas campañas de reclutamiento militar llenas de mentiras y propaganda dirigidas a engañar a estudiantes con dificultades, diciéndoles que sería como jugar un videojuego y prometiéndoles que podrían servir de manera segura lejos del frente. Emitieron órdenes para que escuelas y empresas buscaran a estudiantes y empleados y los hicieran firmar contratos militares. Incluso empezaron a mirar más allá de sus fronteras, aprovechando su influencia en África para engañar a miles de personas de otras nacionalidades y hacerlas pelear en una guerra en la que no tenían ningún interés, arriesgando sus vidas por un país que no se preocupaba por ellos. En el campo de batalla, los comandantes rusos se volvieron aún más brutales con sus tropas, torturando, golpeando y explotando a quienes mostraban la más mínima intención de desertar. Nada de esto bastó para frenar las bajas ni evitar que el ejército ruso empezara a reducirse lentamente. Los números lo demuestran. En diciembre de 2025, por primera vez desde que comenzó la guerra, Rusia perdió oficialmente más tropas de las que pudo reclutar, con 22.000 nuevos elementos reclutados o movilizados, en comparación con más de 30.000 bajas confirmadas. Los optimistas creían que esto era el inicio de algo especial. Los pesimistas temían que esto solo fuera algo aislado, un incidente único que valía la pena celebrar, pero que probablemente no tendría mucho impacto a largo plazo. Luego llegó enero de 2026 y sucedió lo mismo. Y de nuevo, en febrero, marzo y abril. Durante 5 meses seguidos, la tasa de bajas de Rusia superó su tasa de reclutamiento. Esto no fue un caso aislado, fue una tendencia, y ahora se está convirtiendo en una tendencia para la que Rusia no encuentra respuestas, ya que sus estrategias de reclutamiento no logran generar resultados suficientes y sus tácticas en el campo de batalla siguen causando pérdidas devastadoras. De hecho, en febrero de 2026, en el 4º aniversario de la invasión, The Economist publicó su propio modelo de bajas rusas, concluyendo que el país había sufrido tantas pérdidas en los últimos 12 meses como en los primeros 3 años de la guerra combinados. En otras palabras, las pérdidas se están disparando. Cuando el reclutamiento disminuye,
Es una receta para el desastre para el Kremlin, y con estimaciones de que unos 1.000 soldados rusos quedan fuera de combate cada día, ya sea muertos, heridos o capturados, el ejército del país casi seguro se debilitará y reducirá mientras más dure la guerra. El panorama empeora para Putin al comparar las bajas de su país con las de Ucrania. Al principio, por supuesto, Ucrania sí sufrió pérdidas graves. Los primeros meses fueron muy duros para las fuerzas de Kiev, al enfrentar la fuerza y ferocidad de la invasión rusa. Con ataques en varios frentes, soldados ucranianos y valientes voluntarios civiles buscaban su lugar. El fallido contraataque del país en 2023 también fue un punto bajo, lo que llevó a un gran número de muertes y soldados heridos. Sin embargo, conforme avanzó la guerra, Ucrania logró limitar sus pérdidas. Se inclinó más por la guerra con drones, recibió ayuda revolucionaria de sus aliados occidentales, y sus comandantes ajustaron sus tácticas en consecuencia, aprovechando al máximo los recursos a su disposición y negándose a copiar el manual del Kremlin de simplemente tratar a los soldados como carne de cañón. Como resultado, las últimas etapas de la guerra han sido significativamente mejores para Ucrania, con una reducción en el número de bajas por mes. De alguna manera, los dos países han seguido caminos completamente opuestos. Ucrania empezó mal en la guerra, pero mejoró. Rusia inició fuerte, pero luego cayó dramáticamente. ¿Qué implica esto para la próxima fase de la guerra? Antes de entrar en eso, hay más de dónde vino esto. Así que, si estás obteniendo valor del programa militar, no olvides suscribirte. Ante pérdidas graves y problemas de reclutamiento, muchos líderes verían necesario dejar el orgullo y considerar negociar un alto el fuego, o al menos revisar sus objetivos militares. Pero ese no es el estilo de Putin. Según numerosos informes e incluso funcionarios internos del Kremlin, que han hablado con periodistas occidentales bajo condición de anonimato, el presidente ruso sigue empeñado en apoderarse del Donbass y seguir con la guerra en el futuro previsible. Un funcionario incluso afirmó que han estado presionando a Vladimir Putin para que simplemente ponga fin a la guerra y se quede con el territorio que ha ganado hasta ahora. Sin embargo, según ellos, él sigue diciendo, no puedo ceder en esto. Vladimir Putin incluso cree que el Donbass podría capturarse por completo en otoño. Pero los datos indican lo contrario. Porque las fuerzas rusas no solo están perdiendo hombres en grandes cantidades, sino que también están teniendo enormes dificultades para tomar territorio con cualquier tipo de rapidez. Según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, por ejemplo, las fuerzas rusas han capturado alrededor de 220 kilómetros cuadrados, es decir, 85 millas cuadradas en lo que va de 2026. Eso es aproximadamente del mismo tamaño que la ciudad de Seattle. En respuesta, Ucrania ha logrado recuperar alrededor de 189 kilómetros cuadrados, es decir, 73 millas cuadradas. Eso le da a Rusia una ganancia neta de solo 31 kilómetros cuadrados o 12 millas cuadradas en 2026. Eso es prácticamente nada. Y lo peor es que Rusia ha pagado un precio exorbitante por esa nada. Estimaciones indican que más de 300 soldados rusos han muerto o quedado gravemente heridos por cada kilómetro cuadrado tomado en el Donbass este año. Y el número de muertes, en realidad, está superando significativamente al número de heridos. Es una noticia muy mala para el Kremlin. De hecho, es casi algo sin precedentes. Normalmente, en la guerra moderna, las bajas suelen estar compuestas principalmente por soldados heridos. Por lo general, hay 3 heridos por cada soldado muerto. En ciertos casos, la proporción es mayor. Por ejemplo, en Irak, Estados Unidos tuvo 7 heridos por cada muerto, lo que indica que la mayoría de sus bajas fueron lesiones y muchos soldados pudieron recuperarse y volver a casa. En Rusia, la proporción es opuesta. Durante años, las tácticas de desgaste del país causaron más muertes de lo normal, con 2 soldados rusos heridos por cada uno muerto. Pero según algunos informes más recientes, ahora parece que Rusia está sufriendo 2 muertes por cada herido, con fuentes ucranianas afirmando que alrededor del 62% de todas las bajas rusas son muertes, y el 38% restante son heridos. Esa es una de las proporciones de muertos a heridos más letales registradas. Claro, los funcionarios ucranianos tienen muchas razones para exagerar o elegir estadísticas que favorecen su agenda, pero hay una cantidad cada vez mayor de pruebas contundentes que respaldan sus afirmaciones, y todo se reduce a una sola cosa: los drones. La guerra entre Rusia y Ucrania, en muchos sentidos, se ha convertido en una guerra de drones. Las líneas del frente están absolutamente saturadas de vehículos aéreos no tripulados, o UAVs. Surcan los cielos,
escanean el terreno y atacan con precisión e impunidad cualquier objetivo enemigo que detectan. Operan tanto en el frente como a kilómetros de distancia a ambos lados. Como resultado, para las tropas rusas casi se ha vuelto una cuestión de suerte si siquiera logran llegar a las líneas del frente en una sola pieza o no. Para los pocos que logran llegar, hay más drones listos para eliminarlos. Muchos mueren de inmediato en las explosiones causadas por drones kamikaze. En cierto modo, son afortunados, porque aquellos que resultan heridos a menudo simplemente quedan varados en tierra de nadie, desangrándose lentamente por sus heridas, sin poder recibir ayuda ni ser evacuados. Porque los médicos rusos también deben cruzar esos territorios peligrosos, esquivando enjambres de drones, solo para acercarse lo suficiente y poder brindar algún tipo de ayuda a sus compañeros heridos. Como señala Phillips O'Brien, profesor de estudios estratégicos y director de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Andrews, si los ucranianos ahora están matando a 2 soldados rusos por cada uno herido, eso sería algo notable en la guerra. No me parece inverosímil, debido a la precisión de los drones con visión en primera persona y al hecho de que el campo de batalla realmente dificulta la evacuación de los soldados heridos. Este problema no solo ocurre en Rusia. Ucrania también tiene que lidiar con drones enemigos a lo largo de las líneas del frente. También tiene que preocuparse por cómo evacuar a los soldados heridos sin poner en riesgo más vidas en el proceso. A diferencia de Rusia, que sigue usando tácticas tercas y derrochadoras tratando a sus tropas como pedazos de carne y no como seres humanos, Ucrania se ha adaptado. Ha encontrado formas más inteligentes de resolver desafíos, como usar vehículos terrestres no tripulados en evacuaciones. Ucrania también ha superado a Rusia en la carrera de drones, desarrollando un arsenal de UAVs más diverso e impactante para burlar y abrumar a su oponente. Esta es la diferencia más grande y vital entre ambos bandos. Rusia nota los problemas, pero no busca soluciones. Solo envía más hombres y espera que se resuelvan. Ucrania identifica problemas y busca soluciones. No se conforma, siempre busca mejorar, ser más eficiente y reducir pérdidas. Y lo que todo esto significa de cara al futuro es que las tendencias que hemos visto hasta ahora en 2026 probablemente continuarán. Rusia va a seguir perdiendo más de 30.000 soldados por mes. De hecho, los líderes militares de Ucrania están ansiosos por aumentar ese número aún más, hasta 40.000 o incluso 50.000 hacia finales del año. Si logran acercarse a esa meta, será devastador para el Kremlin. Rusia probablemente seguirá teniendo problemas para reclutar suficientes soldados para compensar sus bajas, y la razón es evidente. Al inicio de la guerra, el pueblo ruso fue engañado, pero tras 4 años y muchos fracasos, ahora muchos ven las mentiras del Kremlin. Saben que la guerra se ha convertido en un desastre, y muchos de ellos no quieren tener nada que ver con ella. Incluso aquellos que sí se enlistan no son precisamente los mejores de los mejores. A menudo son personas de comunidades de minorías étnicas que se sintieron presionadas a luchar, personas que están enfermas o que tienen antecedentes penales, personas de otros países que ni siquiera hablan una palabra de ruso, o personas que sintieron que no les quedaba otra opción, pero que no tienen ningún tipo de experiencia ni entrenamiento militar dignos de mención. Así que cuando lleguen a Ucrania, la gran mayoría seguirá muriendo, uniéndose a los cientos de miles de sus compatriotas que ya han caído antes que ellos. Como resultado, el ejército ruso se volverá progresivamente más pequeño y débil, y no hay manera de que Putin detenga ese declive, aparte de algún tipo de movilización masiva, lo cual sería recibido con un enojo extremo por parte del público. Con la popularidad de Putin en caída, no puede arriesgarse a provocar más ira pública, quedando atrapado sin una salida clara. A medida que el ejército se debilita, lo más probable es que su avance continúe estancándose y deteniéndose a lo largo de las líneas del frente, capturando solo pequeños bolsillos de tierra a cambio de miles de vidas perdidas. Esto podría abrir oportunidades para que las fuerzas ucranianas las aprovechen. Con su enemigo debilitándose, podrían recuperar más territorio, empujando a los rusos atrás y frustrando las esperanzas de Putin de tomar completamente el Donbass este año. Al mismo tiempo, es importante señalar que Ucrania también tiene sus propios problemas. Como señaló Lawrence Friedman, profesor en el King's College de Londres, aunque los problemas crecen para Rusia, Ucrania también enfrenta grandes dificultades. El principal problema es la incapacidad constante de Kiev para reclutar tropas suficientes, dejando una línea del frente porosa, en su mayoría vigilada por drones. Ambos bandos tienen problemas de reclutamiento, y si Ucrania no logra reunir suficientes soldados, podría tener problemas para avanzar en el frente. Sin embargo, Rusia enfrenta actualmente problemas mucho mayores y más numerosos que Ucrania. Sus pérdidas son enormes, su progreso es lento, su economía está en crisis, su liderazgo está en caos,
sus aliados la han abandonado, y el hombre a cargo de todo, el propio Putin, parece cada vez más desconectado de la realidad. 500.000 de su gente ya han muerto, y parece no tener reparos en sacrificar a cientos de miles más. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo más lo tolerará el resto de Rusia? En el verano de 2025, expertos militares de todo el mundo especularon que, en su guerra con Ucrania, Rusia pronto podría lanzar 1.000 o más drones de largo alcance contra su enemigo cada noche. El general de división Christian Freuding, jefe del personal de planificación y mando del Ministerio de Defensa alemán, el mayor Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, y el Instituto para el Estudio de la Guerra, todos especularon que Rusia podría alcanzar esta cantidad para noviembre. Pero la amenaza nunca se materializó. En cambio, ocurrió lo contrario. No fue Rusia quien incrementó notablemente los ataques nocturnos de largo alcance, sino Ucrania, y podría aún haber consecuencias para el presidente ruso Vladimir Putin. El ataque a gran escala de Ucrania contra Moscú y otras 13 regiones el 16 y 17 de mayo fue uno de los más grandes y significativos contra la capital rusa. Para muchos rusos, esto ha llevado la guerra a casa como nunca antes. Para el régimen ha causado una frenética carrera por predecir qué pasará después. La amenaza de ataques aún más grandes y mucho más frecuentes. Así es como las sanciones de largo alcance del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre Moscú han causado mucha conmoción y cómo eso probablemente influirá en lo que suceda después. Debe darle satisfacción a Freuding y Brovdi saber que sus predicciones de que enjambres de 1.000 drones rusos aterrorizarían Ucrania cada noche en cuestión de meses resultaron ser muy exageradas. Rusia solo ha logrado esa cifra, si acaso, una vez. En las noches del 14 y 15 de mayo, lanzó más de 1.560 drones contra Ucrania, siendo la mayor parte del ataque durante la noche del 14 de mayo. La cantidad de drones de ataque nocturnos ha crecido desde enero, pero no alcanza los 1.000 por noche. En ese mes, se lanzaron en promedio 143, seguido de un promedio de 180 en febrero, 197 en marzo y 240 en abril. El promedio diario parece que caerá a alrededor de 185 durante mayo, ya que Rusia, aparentemente, ahora está acumulando drones para ataques masivos menos regulares en lugar de ir con todo cada noche. Eso está muy lejos de las predicciones iniciales, más aún porque los ataques ucranianos de largo alcance han aumentado rápidamente. Ahora, los rusos, y no los ucranianos, temen posibles ataques regulares de 1.000 drones. Ese número aún podría estar lejos, pero es indiscutible que la diferencia entre la cantidad de drones ucranianos lanzados contra Rusia y viceversa se está reduciendo rápidamente. Durante 2025, los ataques de largo alcance ucranianos aumentaron 5 veces. Para marzo, no solo igualaron el promedio diario de ataques rusos, sino que lo superaron, promediando más de 230 por día. La cantidad de drones lanzados es importante. Aunque sean derribados, consumen misiles de defensa aérea valiosos y limitados. Tanto Ucrania como Rusia afirman derribar más del 90% de los drones entrantes. A diferencia de Ucrania, Rusia aún usa misiles de defensa aérea para derribar los drones ucranianos de largo alcance. Además, como veremos, no son fáciles de conseguir. Más importante que cuántos drones derriban es la variedad de objetivos que pueden alcanzar y cuántos logran atravesar y golpear con éxito. La efectividad de los ataques de Ucrania está aumentando notablemente en ambos aspectos. En particular, los drones ucranianos ahora están causando daños regularmente en Moscú. Ahora, no es nada raro en este planeta que la riqueza y el poder de una nación estén concentrados en su capital y sus alrededores. Pero Moscú y Rusia son un caso especial. Como explica Elvira Bagui, autora y analista nacida en Rusia y radicada en Estados Unidos, en un ensayo reciente, Moscú es literalmente el corazón político y emocional de Rusia. Por años, las regiones fronterizas han estado más cerca de la guerra. Belgorod, Kursk, Briansk y otras han escuchado explosiones, visto incendios, lidiado con evacuaciones y observado cómo el frente se acerca psicológicamente. Para ellos la guerra nunca fue del todo abstracta, escribe ella. En Rusia, las regiones no influyen en el gobierno del país, señala él. Todo el poder se concentra en Moscú. En estos sistemas, el sufrimiento periférico se considera solo ruido de fondo. Cuando los drones entran al espacio aéreo de Moscú, cambia el equilibrio emocional, ya que era considerado un lugar seguro. Como lo demuestra claramente el ataque a gran escala de Ucrania contra Moscú a principios de mes, ese cuarto seguro ya no es seguro, y eso lo cambia todo para los moscovitas, los rusos en otras regiones y el liderazgo. Para una prueba contundente de que los ataques de Ucrania a Moscú han cambiado fundamentalmente el status quo en Rusia,
no hay que buscar más allá del anuncio de esta semana de la Organización Pública Interregional Rusa de Pilotos y Propietarios de Aeronaves, conocida como AOPA por sus siglas en inglés. Según este anuncio, en solo unos días, a principios de junio, todos los vuelos de aeronaves civiles a altitudes inferiores a 16.732 pies estarán completamente prohibidos en la zona aérea de Moscú o FIR. La zona de exclusión aérea llega hasta la frontera con Bielorrusia. La FIR de San Petersburgo al oeste, la FIR de San Petersburgo al norte, la FIR de Ekaterimburgo al noreste, la FIR de Samara al este y sureste, y al régimen temporal establecido en el sur de la Federación Rusa. Un resultado que pocos rusos habrían creído posible hace un año. El espacio aéreo sobre Moscú y el centro de Rusia está cerrado indefinidamente para vuelos de baja altitud. A excepción del despegue y aterrizaje, la altitud establecida permite a los aviones de pasajeros cruzar con seguridad la zona de exclusión aérea. Los aviones de pasajeros suelen volar entre 30.000 y 42.000 pies por mayor eficiencia de combustible, evitar mal clima y mayor seguridad que brinda esa altitud. La zona de exclusión aérea no busca limitar a estos aviones. Se hacen excepciones a la regla de no volar para vuelos regulares y charter de pasajeros hacia y desde aeropuertos. Las restricciones no aplican para evacuaciones médicas, aviación sanitaria, trabajos aéreos químicos, monitoreo de infraestructura y vuelos con contratos gubernamentales. Las medidas buscan despejar el cielo y facilitar que las defensas aéreas rusas derriben drones ucranianos. Los drones ucranianos normalmente vuelan por debajo de esos 16.700 pies. La mayoría de los drones ucranianos de ataque de largo alcance, como el Firepoint FP-1, FP-1 RS-1 BARS y el UJ-UJ-22 Airborne modificado, operan entre 1.600 y 9.800 pies muy por debajo de la altitud límite. Volar a altitudes bajas permite a los drones evadir el radar y esquivar sistemas de defensa aérea de gran altitud, como el S-400 y S-300. Eso obliga a Rusia a depender más de sistemas de corto alcance como el Pantsir y Tor, y de la detección visual, mucho menos efectivos contra enjambres de drones. Eso es un gran problema para Rusia, porque su defensa aérea en capas se ha degradado mucho, y cada ataque de Ucrania la deteriora más. El problema de defensas aéreas degradadas no solo afecta a Rusia. Una lección clave de la guerra en Ucrania es que los sistemas tradicionales de defensa aérea, como el Patriot de Estados Unidos, el Iris-T alemán y los S-300 y S-400 rusos, no son viables como antidrones. Son sistemas costosos, con misiles que valen cientos de miles o millones de dólares. Los misiles también tardan mucho en fabricarse. No es viable gastar tanto ni agotar arsenales derribando drones de decenas de miles de dólares que pueden fabricarse por cientos al mes. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha hecho muy evidente este dilema. El sistema Patriot ha demostrado ser efectivo contra los ataques con misiles rusos. De hecho, el sistema es un componente fundamental de las defensas antiaéreas de misiles de Ucrania. Previo a la operación Furia Épica, Ucrania ya tenía problemas para conseguir suficientes misiles PAC-2 y PAC-3 para sus sistemas Patriot. Hoy en día, está luchando por conseguir lo poco que pueda conseguir. A inicios de mayo, Yuri Ignat, vocero de la Fuerza Aérea de Ucrania, afirmó: "Actualmente los lanzadores de algunas unidades y baterías están a medio llenar, y eso es poco decir. Nos hemos encontrado con raciones limitadas en cuanto a misiles debido a ciertos problemas de suministro". Agregó que Ucrania ha tenido que pedir a sus aliados tan solo de 5 a 10 misiles a la vez para sistemas como NASAMS e Iris-T. Rusia lanzó más de 700 misiles contra Ucrania en 2025, lo que muestra la gravedad de los problemas. Pero los rusos también enfrentan este problema, aunque menos grave por ahora, ya que Rusia ha enfrentado menos misiles de largo alcance que Ucrania. Eso cambiará cuando Ucrania aumente la producción de sus misiles Neptuno, Flamingo y otros nuevos. Pero en este sentido, Rusia la ha tenido relativamente fácil y ha podido disparar misiles S-300 y S-400 contra drones ucranianos si así lo deseaba como resultado. Sin embargo, con un costo de $300.000 a $4 millones cada uno, es insostenible usarlos contra drones mucho más baratos, tanto para Ucrania, Estados Unidos u otros. Ucrania ha respondido creando numerosos sistemas antidrones propios y sirviendo como incubadora para muchos sistemas en desarrollo en países aliados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suecia. Casi cada semana surge un nuevo sistema móvil de fuego, intercepción de drones, energía dirigida u otra innovación. Rusia tardó en implementar sistemas alternativos y ahora lo paga caro ante el aumento de ataques ucranianos.
Sus defensas aéreas todavía pueden estar derribando la mayoría de los drones ucranianos, pero la cantidad constantemente creciente de drones con los que debe lidiar significa una degradación cada vez mayor de sus defensas, y cada vez más drones logrando pasar y destruyendo infraestructura crítica. ¿Te gusta este análisis de las noticias de Ucrania? Aquí en el programa militar damos actualizaciones y análisis diario de historias militares y geopolíticas clave. Suscríbete al canal si quieres saber no solo qué pasó, sino por qué es importante. Los analistas ucranianos Obos y Resistencia Informativa analizaron las defensas aéreas de Rusia e identificaron 4 razones principales por las que Ucrania puede penetrar cada vez más con éxito las defensas aéreas de Moscú. Destacan que no hay suficientes defensas instaladas, aunque tienen una de las defensas aéreas más completas del mundo. Desde la primavera de 2026, Moscú cuenta con 2 anillos densos de defensa aérea, posiciones dentro de la ciudad y zonas de intervención en la región metropolitana, sumando 4 capas de defensa. Analistas de inteligencia de fuentes abiertas reportan unas 130 posiciones de defensa aérea en la capital y alrededores. La columna vertebral del anillo interno consiste en alrededor de 100 sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 y un pequeño número de sistemas Tor, colocados específicamente para interceptar drones ucranianos y misiles de crucero. Están reforzados por alrededor de 25 baterías S-400 utilizadas para interceptar misiles de crucero y balísticos. Rusia, al igual que Ucrania, usa su fuerza aérea para derribar drones. Ucrania utiliza los cañones y misiles de sus aviones de combate F-16 y Mirage 2000, así como de sus helicópteros Mi-8-17 y Mi-24-35. Rusia hace lo mismo con sus aviones de combate, Su-35, Su-30, SM y MiG-31, así como con sus helicópteros Ka-52 y Mi-28. También ha comenzado recientemente a producir en masa drones interceptores Yolka habilitados con IA lanzados a mano, y nuevos sistemas antidrones supuestamente de alta tecnología, como el SAC-30 Citadel Suba y Titan. A pesar de todo, cerca del 10% de los drones ucranianos lanzados entre el 16 y 17 de mayo lograron pasar. El medio ucraniano Obos Rivertal señala que, pese a que se formaron 4 anillos de defensa aérea escalonada alrededor de Moscú y la densidad de contramedidas era la más alta de Rusia, no lograron interceptar todos los objetivos. Había suficientes brechas y vulnerabilidades en la defensa para atravesar los anillos creados. Esto probablemente se deba también al segundo factor que identificaron los equipos ucranianos de OSINT. Se están quedando sin municiones. A finales de abril, Oleksandr Syrskyi, jefe del ejército ucraniano, afirmó que los ataques sistemáticos a instalaciones de producción rusas debilitan aún más la defensa aérea enemiga, que ya sufre escasez de misiles para contrarrestar los sistemas no tripulados y los medios de ataque ucranianos. Como se mencionó anteriormente, el sistema principal que Rusia utiliza para la defensa dentro de las ciudades es el Pantsir. Pero en febrero, Ucrania anunció que había destruido la mitad de los sistemas Pantsir clave de Rusia, y los blogueros militares rusos parecen confirmar esas bajas. A inicios de abril, Rybar, uno de los principales grupos de blogueros militares rusos, afirmó: fabricar decenas de miles de misiles Pantsir de la nada es físicamente imposible, lo que indica escasez. El canal agregó que las fuerzas rusas de misiles antiaéreos estaban siendo llevadas al límite y gastando municiones a un ritmo acelerado. Rybar propuso que Rusia implemente una estrategia antidrones similar a la de Ucrania, enfocándose en grupos de fuego móviles y equipos de intercepción de drones. La llegada del Yolka y otros sistemas indica que parte del complejo militar industrial ruso comparte esa visión. ¿Pero será un caso de demasiado poco y demasiado tarde? El tercer factor identificado es lo que Boz Robartel llama atraso tecnológico. Algunos sistemas de defensa aérea rusos, como el Pantsir, presentan fallas en control de fuego, guiado, radares y seguimiento de objetivos. Mencionan que el Pantsir falla gravemente en sus tareas por varios problemas tecnológicos que no pueden resolverse del todo por las sanciones. Están tratando de solucionarlos parcialmente colocando este medio más común y básico para combatir drones en un radio pequeño, en torres y techos de edificios. Pero la mejora en la eficiencia con estas medidas es insignificante. Un análisis aparte del sitio militar ucraniano, Militarny, contradice parcialmente la segunda parte de esa afirmación. En un análisis reciente de las defensas aéreas de Moscú, tras el gran ataque de Ucrania, informan que los Pantsir están instalados en 2 tipos principales de posiciones de defensa aérea: terraplenes con plataformas de concreto y torres metálicas donde los sistemas se elevan con grúa. Elevar estos sistemas sobre el suelo amplía el horizonte del radar y mejora la detección de objetivos pequeños a baja altitud.
Si esto realmente ha mejorado su efectividad, es difícil de determinar con certeza en este momento. Rybar también niega que el Pantsir sea ineficaz. En junio del año pasado escribieron: antes de la SMO, Operación Militar Especial, todos los criticaban. Tras mejoras basadas en la experiencia de combate, el sistema se ha vuelto muy efectivo y quizá el sistema de defensa aérea ruso más exitoso, incluso derribando drones de ataque. Señalan una nueva configuración de misiles para el Pantsir, que lleva 48 minimisiles específicamente para operaciones contra enjambres de drones como evidencia de una mayor eficiencia, así como la introducción de la variante Pantsir SMDE. Según se informa, esta es una versión mini del sistema que utiliza misiles pequeños, similares para proteger objetivos fijos. Aunque estos desarrollos no parecen un atraso tecnológico, el funcionamiento real de estos sistemas nuevos y poco comunes sigue siendo una incógnita. Una cosa es segura: Ucrania ciertamente está degradando sistemáticamente la cantidad de sistemas de defensa aérea que Rusia tiene a su disposición, lo cual, según dicen, es el cuarto factor citado por Abosra Abosrobetel. Actualmente, las fuerzas de ocupación rusas están perdiendo decenas de unidades de defensa aérea cada mes, mientras que solo pueden producir unas pocas unidades. La reposición del material perdido está muy por detrás del volumen de pérdidas, y cada mes, Rusia tiene menos recursos de defensa aérea, según Rybar. Lo respaldan datos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Según un análisis de las estadísticas oficiales ucranianas realizado por el analista de OSINT Kyle Glenn, entre enero y finales de marzo, Ucrania alcanzó 85 unidades de equipos de defensa aérea, incluyendo sistemas de misiles, tierra-aire y sistemas de radar. Eso es casi triple la tasa de desgaste registrada en 2025. Glenn indica que el aumento es de cerca del 240% respecto a los 3 meses previos. Según él, esto casi con toda seguridad explica la mayor efectividad de los ataques ucranianos de largo alcance en 2026. Mientras tanto, el Instituto Kiel estimó que, a principios de 2025, Rusia producía 4 sistemas de defensa aérea de alcance medio y largo y 14 sistemas de defensa aérea de corto alcance por mes. Rusia incrementó la producción de componentes del S-400 ese año, pero sus defensas aéreas de alta gama están siendo destruidas más rápido de lo que se fabrican. Si juntas todo esto, puedes ver exactamente por qué, en términos prácticos, los rusos están empezando a entrar en pánico ante la posibilidad de que 1000 drones ucranianos aterroricen Moscú diariamente. Pero también hay un aspecto psicológico, y es probable que sea aún más devastador a largo plazo. Bagui afirma que los ataques a Moscú han dañado la confianza de los rusos en la capacidad de Putin para protegerlos. Moscú está llena de gente que apoya la guerra, dice ella. Quizá no se opongan a la guerra, pero pueden entrar en pánico y pedir explicaciones. Pueden preguntar por qué falló la defensa aérea, se interrumpieron los aeropuertos, el Estado no advirtió y los funcionarios decían que todo estaba bajo control cuando todos vieron los videos. Para un sistema autoritario, eso importa más que el sufrimiento de la gente lejana. Bagui escribe que el Kremlin no puede ignorar la ansiedad cerca de su maquinaria. Bagui afirma que los ataques han destruido la ilusión de la propaganda rusa de que Rusia está ganando. Mientras la guerra estuvo lejos, esto funcionó, escribe, pero los ataques con drones en Moscú crean una fuerte contradicción. Si Rusia gana, ¿por qué atacan Moscú? Si Ucrania es un estado fallido, ¿cómo llega a la capital de una potencia nuclear? Si el ejército avanza diario, ¿por qué siguen atacando instalaciones petroleras, aeródromos, fábricas y aeropuertos en Rusia? Ella dice que los drones ucranianos que atacan Moscú no son solo una vergüenza militar. Ataca el mito desde su base. Hace que los rusos comunes cuestionen lo que les dicen a las autoridades y, lo más importante, la posición e imagen previamente intocables del propio Putin. Como señala Bagui, los ataques a Moscú que rompen la ilusión de seguridad podrían llevar al derrocamiento del régimen de Putin y obligar a Rusia a usar una carta aún más letal. Es psicología básica. La gente asustada quiere más protección, y mientras más asustados están, más irracional se vuelve lo que perciben como protección. Como dice Bugui, en Rusia, los ataques crecientes de Ucrania al país no provocan llamados a negociar el fin de la guerra. Todo lo contrario. El ánimo en Moscú, y de hecho en todo el país, parece haberse endurecido significativamente, tanto entre la población como entre las élites, y el riesgo de que todo esto escale a una confrontación nuclear está aumentando. Radicales como el influyente profesor y hombre del sistema Sergei Karaganov llevan tiempo pidiendo que Rusia recupere su disuasión, lanzando armas nucleares tácticas sobre Ucrania. Si eso causaría una guerra nuclear con la OTAN o restablecería la disuasión es debatible.
Lo que no está en debate es que últimamente ha estado pidiendo ataques contra países europeos involucrados en la producción de drones para Ucrania. Primero, dice que deberían ser atacados con armas convencionales. Si eso no los hace entrar en razón, entonces deberían ser atacados con armas nucleares. Karaganov no es solo un académico, ha asesorado a presidentes soviéticos y rusos desde los 80 y es una de las figuras más poderosas fuera del círculo cercano de Putin. Salió del círculo cercano de Putin precisamente por su postura más dura en comparación con la de Putin. Hace 2 años, la mayoría de las élites rusas respaldaban el enfoque gradual de Putin. Ahora él asegura contar con una clara mayoría. Según medios rusos y redes sociales, como predice Bagui, la población muestra ánimo similar. Las exigencias son de golpearlos más fuerte y darles una lección, no de capitular, y Putin parece haber respondido de la misma manera. Tras el ataque ucraniano la semana pasada en Starovelsk, Lugansk ocupado por Rusia, que según los rusos impactó a propósito un dormitorio universitario, matando a 21 estudiantes y dejando decenas de heridos. Rusia lanzó probablemente su mayor ataque contra Kiev y otras regiones desde que empezó la guerra. Se reporta que casi toda la ciudad fue golpeada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que el ataque en Starovelsk agotó su paciencia y que el ataque a Kiev es solo el inicio de una nueva ola de ataques más fuertes. Recomendó a personal de embajadas evacuar la ciudad y a residentes evitar instalaciones administrativas y militares. En respuesta, Zelensky sigue desafiante, prometiendo aún más sanciones de largo alcance. Queda por verse si los rusos están fingiendo, si tienen el poder convencional para degradar seriamente a Ucrania, o si Putin, o quien lo suceda si es destituido, está dispuesto a presionar el gran botón rojo. Mientras el Kremlin sigue impulsando la narrativa de que el colapso de Ucrania es inevitable, la realidad en el campo de batalla cuenta una historia muy diferente. Rusia no está arrasando Ucrania, está sufriendo por cada centímetro de territorio que gana. Al ritmo actual de avance, Rusia necesitaría sacrificar a 1.5 millones de sus soldados para tomar Donetsk y necesitaría 183 años para ocupar toda Ucrania. Olvídate de ganar, Putin. Parece que hay que hacer una cámara criogénica para que vivas y veas ese inevitable día de la victoria rusa. Primero, vamos a Donetsk. Donetsk, muy codiciada por Putin, ha sido el foco de combates desde que el líder ruso invadió Ucrania. Ahora, Putin está actuando como si 2026 fuera el año en que Donetsk caerá. La ofensiva de primavera se concentra en las ciudades fortaleza que bloquean a Rusia para tomar el Oblast de Donetsk. Rusia está tan confiada en su victoria inevitable que ha emitido una orden para que Ucrania retire todas sus tropas del Donbass, del cual Donetsk es parte, antes de que termine mayo. Si solo vieras lo que Rusia hace, podrías creer la narrativa de Putin sobre la inminente caída de Donetsk. Pero detrás de la arrogancia se esconde un secreto oscuro. Donetsk está tan lejos de caer que a Rusia le costará todo un ejército, o incluso varios, solo para tomar la región. En la reunión del Consejo de Seguridad, el 20 de abril, el representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andriy Melnik, expuso la verdad que Putin quiere ocultar en Donetsk. Mientras Putin pide que Ucrania se retire y ceda, está perdiendo soldados a un ritmo asombroso y tendrá que perder muchos más antes de capturar Donetsk por la fuerza. Según esta lógica de guerra, para tomar toda la región de Donetsk militarmente, Putin necesitaría enviar al menos 1,5 millones más de soldados a la muerte, dijo Melnik al Consejo. Agregó que es ridículo que Rusia diga que Ucrania debe retirarse de Donetsk, pues Ucrania aún controla unos 6.000 kilómetros cuadrados en esa región. Esos 6.000 kilómetros son el hogar de cientos de miles de civiles ucranianos, y cualquier llamado para que Ucrania ceda equivaldría a entregar a estas personas inocentes a un régimen ruso bárbaro que quiere destruir todo lo que Ucrania aprecia. Las cifras son impactantes, pero las matemáticas lo confirman. Según Melnik, sí, lo peor para Rusia es que 1,5 millones quizás sea una subestimación. Lo explicaremos pronto. Primero, usemos los números de Melnik. El representante de Ucrania en la ONU obtuvo 1,5 millones con una ecuación sencilla. A Rusia le faltan unos 6.000 kilómetros cuadrados por ocupar en Donetsk. En este momento, dice Melnik, Rusia está perdiendo soldados a una tasa de 254 por cada kilómetro cuadrado que captura. Multiplica 6.000 por 254 y obtienes 1.524.000 bajas. Melnik quizá ha minimizado las pérdidas rusas en Donetsk. Unas 24.000 bajas adicionales no es algo que se deba tomar a la ligera, incluso si Rusia ha estado sacrificando alegremente más que esa cantidad de vidas rusas cada mes en Ucrania durante años. Aquí es donde la situación empeora para Putin.
Aunque perder 254 soldados por cada kilómetro cuadrado ganado ya es devastador, la cifra real en Donetsk podría ser mayor. Eso es según un informe del 15 de abril de RBC Ucrania, que citó al ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fedorov. Estamos haciendo que cada metro de tierra ucraniana le cueste muchísimo al enemigo, afirmó Fedorov, y agregó: Rusia ahora está perdiendo 254 soldados por cada kilómetro cuadrado. En la región de Donetsk, el enemigo pierde en promedio 428 soldados por cada kilómetro cuadrado. ¿Notaste algo sobre esa cita? 254 soldados por cada kilómetro cuadrado es el promedio para toda Ucrania. En Donetsk, la cifra es mucho más alta. 428 están muriendo por cada kilómetro cuadrado ganado, y eso tiene un efecto drástico en las cifras que Melnik compartió con la ONU. Si Ucrania puede mantener esa tasa de desgaste durante el tiempo que le tome a Putin capturar Donetsk, entonces la tasa de bajas rusas para tomar el Oblast no será de 1.500.000, será de 2.568.000. Más de 1 millón de cuerpos sumados, todos sacrificados por la visión de túnel de Putin en Donetsk. De alguna manera, lo que claramente ya habría sido una catástrofe para Rusia en Donetsk podría ser incluso peor de lo que parece a simple vista. Los promedios regionales han dejado en evidencia las afirmaciones de Putin de que Ucrania debería ceder Donetsk. Si necesitas un poco más de contexto para todo esto, incluso el mejor escenario aquí significa que Rusia más que duplicaría su tasa de bajas en la guerra de Ucrania hasta ahora. Entre el momento en que Putin lanzó su invasión a gran escala y el 22 de abril, Ucrania dice que Rusia ha perdido más de 1.320.000 soldados. Si Fyodorov tiene razón, la tasa de bajas rusa casi se triplicará cuando caiga Donetsk. Pensemos un momento en que las bajas de Rusia casi se duplican. Entonces Rusia necesitará 4 años más y más muertes para tomar Donetsk. No necesariamente. Si solo vemos la duplicación de las bajas rusas, no consideramos que su avance en Ucrania se ha ralentizado mucho en los últimos 4 años. Para empeorar aún más ese problema, Ucrania está causando una tasa de bajas por kilómetro cuadrado más alta que nunca antes. Para demostrar eso, podemos ver lo que Rusia logró en 2025. Según la BBC Rusia, logró apoderarse de 4.700 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, dice que Rusia perdió casi 420.000 soldados para lograr esos avances. Así que, haciendo una matemática más simple, esto nos da una tasa de bajas de 89.3 por kilómetro cuadrado. La tasa en Donetsk es entre 3 y 5 veces más alta que eso. Esto muestra que Rusia no se está frenando totalmente en Donetsk, como para tardar 4 años más en capturar la región. No nos malinterpreten, sí hay una desaceleración, y esto alimenta el enorme problema de Donetsk que ahora tiene Putin en sus manos. Pero lo que realmente está pasando aquí es que Rusia está perdiendo más soldados por kilómetro cuadrado que en cualquier otro momento de la guerra. Si Rusia avanza en Donetsk, no parece que Putin vaya a detenerse. Si no consigue la llamada solución diplomática que quiere, probablemente le tomará a Rusia hasta finales de 2027 y quizás hasta 2028 para finalmente derrocar el mayor objetivo de Putin, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW. Así que no son exactamente 4 años, son alrededor de 2 años más al menos. 1.5 millones de bajas para tomar una porción de Ucrania que es solo 1.300 kilómetros cuadrados más grande que lo que Rusia tomó en todo 2025. No son buenas cuentas para Putin. Todos estos números muestran que enfrenta un gran dilema con Donetsk y busca resolverlo sin tener que cumplir su amenaza de tomar la ciudad por la fuerza. Estos números también muestran la ambición de Putin de controlar Ucrania. Pero antes de analizarlo, estás viendo el programa militar. Hay mucho más de dónde viene esto, así que asegúrate de suscribirte si estás obteniendo valor del canal. Entonces Donetsk es un poco problemático para Putin. La desesperación está empezando a afectar al líder de Rusia. Por eso estamos viendo que se intensifican las exigencias de que Ucrania ceda Donetsk y la región del Donbass. Estas exigencias no son nada nuevo. Han sido parte de las demandas maximalistas de Putin para un tratado de paz desde que comenzaron las negociaciones. Y también han sido el principal obstáculo que ha impedido que las negociaciones lleguen a buen término para que se declare la paz. Ahora, las exigencias de Putin para que Ucrania salga de Donetsk son más urgentes y desesperadas. Melnik reveló la razón en su discurso ante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU al decir: actualmente, Rusia no controla más del 20% de la región de Donetsk, territorio que el señor Putin ha estado exigiendo en forma de ultimátum para que Ucrania se rinda sin luchar. Esto es puro chantaje. El embajador de Ucrania ante la ONU comentó sobre el verdadero significado de la tasa de bajas actual de Rusia.
Él señala la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, que tuvo lugar entre 1939 y 1940 como ejemplo. Esa guerra vio a la Unión Soviética soportar una tasa de bajas que fue aproximadamente 100 veces menor por kilómetro cuadrado ganado, y aún así esa lucha fue un fracaso para la Unión Soviética, ya que solo logró obtener alrededor del 9% de Finlandia mediante la firma de un tratado. Rusia ahora exige un porcentaje mayor, pese a perder más soldados que en Finlandia. Algo no cuadra. Putin busca que la presión rusa en Donetsk le beneficie en un acuerdo diplomático que, por falta de mejores términos, le dará mucho más de lo que su estrategia logró en la batalla por la región. Y hay una gran razón para ello. Putin sabe que si no logra que Ucrania ceda Donetsk y el Donbass con un tratado de paz, Rusia tendrá que luchar por esas regiones. Aunque Vladimir Putin presume e impone plazos, Rusia no quiere realmente luchar por Donetsk. Donetsk alberga algo tan temible que está arruinando a los soldados rusos como nunca antes en la guerra: el cinturón de fortalezas. Quizás la región más peligrosa de toda Ucrania se encuentra frente a Vladimir Putin y la toma de Donetsk, y es este cinturón el que ya está demostrando ser responsable de la enorme tasa de bajas por kilómetro cuadrado que ahora vemos en la región. El ISW señala la gran magnitud del reto que enfrenta Rusia al intentar tomar el cinturón de fortalezas. El cinturón de fortalezas abarca unos 50 kilómetros de defensas a lo largo de la autopista HH-20, Konstantinivka-Sloviansk, formado por varias ciudades que sumaban antes de la guerra 380.000 habitantes. Eso te muestra el tamaño de estas ciudades. Por más de una década, Ucrania fortaleció las defensas en estas ciudades, acelerando este proceso al contener a Rusia en otras zonas de Donetsk. El cinturón fortificado causa grandes bajas a cualquier ejército que intente tomarlo por tierra. La densidad de población en un espacio pequeño refleja un desarrollo urbano que los soldados rusos aún no han visto. Eso da a los defensores de Ucrania muchos edificios para usar contra Rusia. También implica muchos edificios que los soldados rusos deben tomar para ocupar Donetsk. La guerra urbana es lenta y peligrosa, incluso en buenas condiciones, y es aún más mortal si el ejército invasor debe tomar varias ciudades cercanas entre sí. Agrega las fortificaciones de Ucrania y que el cinturón fortificado está en terreno elevado, y Rusia tiene una tarea cuesta arriba, literalmente si planea tomar Donetsk por la fuerza. Recuerda que el cinturón fortificado está lejos de donde Ucrania presentaría su última resistencia. Ese término aplica en Donetsk, pero mientras Rusia lanza carne de cañón contra el cinturón fortificado, el tiempo que toma vencer las defensas ucranianas permite a Ucrania reforzar fortificaciones al oeste. Incluso si el cinturón fortificado cae eventualmente, cualquier ambición que Vladimir Putin tenga de usar esta victoria como trampolín para tomar el resto de Ucrania se derrumbaría en cuanto sus soldados miren más allá de Donetsk y descubran que más de lo mismo les espera más adentro de Ucrania. El cinturón fortificado está destruyendo a los soldados rusos en este momento, y apenas han logrado avanzar. Si escuchas a Rusia, no lo sabrías. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de Rusia, hizo afirmaciones interesantes a mediados de abril. Él dice que las tropas rusas han logrado capturar más de 1.700 kilómetros cuadrados de Ucrania, junto con 80 localidades hasta ahora en 2026. En marzo y abril, Rusia ha tomado 700 kilómetros cuadrados y 34 localidades como parte de la ofensiva de primavera que se centra principalmente en Donetsk. Estas cifras están diseñadas para ser lo suficientemente creíbles como para crear la ilusión de que Rusia está logrando algún avance en Donetsk y en otras partes de Ucrania. No son lo suficientemente grandes para descartarlas de inmediato, considerando el avance ruso en Ucrania. Pero fíjense en que dijimos, diseñadas. Según el ISW, más de 1.700 kilómetros cuadrados de Ucrania tomados en 2026 es una sobreestimación enorme. Los menos caritativos dirían que es una completa invención. Un análisis del ISW sugiere que incluso la estimación más generosa afirmaba que Rusia solo había logrado ocupar no más de 715 kilómetros cuadrados desde el inicio del año. Lo más probable es que la cifra sea en realidad mucho menor. El propio conteo del ISW, que se compila utilizando datos de fuentes abiertas, sugiere que Rusia solo ha logrado tomar 381.5 kilómetros cuadrados de Ucrania y 13 asentamientos hasta ahora en 2026. También hay pérdidas, casi 60 kilómetros cuadrados solo en marzo, lo que nos muestra que el ya glacial ritmo de avance de Rusia también se está viendo afectado por los contraataques ucranianos. No sabemos si Putin ve estos números, pero incluso las cifras manipuladas que le dan personas como Gerasimov
bastan para generar desesperación en el Kremlin. Así se revela por qué Rusia insiste en que Ucrania entregue Donetsk. No se trata de que Rusia imponga exigencias desde el poder. Putin y sus compinches ven el lento ritmo de avance y las enormes bajas que están sufriendo para lograr ese avance, y están haciendo todo lo posible para evitar tener que tomar Donetsk por la fuerza, aunque estén amenazando con hacer precisamente eso. Putin le dice a Ucrania que abandone una pelea que está ganando. Y la desesperación en el líder de Rusia ya empieza a notarse. Al ver que Ucrania no tiene intención de entregar Donetsk, Putin está haciendo grandes promesas de que Rusia seguirá luchando, mientras les suplica a los oligarcas rusos por dinero para ayudar a su causa. Según la Fundación para la Defensa de las Democracias, el 1 de abril se informó que Putin pidió a los empresarios más ricos de Rusia colaborar durante una reunión en marzo. Putin afirmó que esos empresarios no deben gastar sus ganancias en sus propios negocios. Deberían donar al presupuesto estatal para financiar la guerra. Sorprendentemente, la propuesta al parecer funcionó. Suleiman Karimov, un destacado oligarca, supuestamente entregó $1.230 millones y otros oligarcas también aceptaron contribuir. Llamemos a esto como es. Putin pide ayuda porque su guerra contra Ucrania llevó a Rusia casi a la bancarrota. Y hay otra fecha límite en el Donbass. Rusia ahora planea haber capturado la región para septiembre, según el subdirector de la principal dirección de inteligencia de Ucrania, Vadim Skivitsky. Queremos decir que Rusia puede afirmar eso tanto como quiera. Todos los números que revelamos en este video significan que podríamos llamar cortésmente a esta última fecha límite un sueño imposible. Si somos menos corteses, Putin debe estar loco. Podemos hacer otro cálculo para mostrar lo infructuosa que será la campaña de Putin en Ucrania para Rusia. Si Rusia extiende la invasión más allá de Donetsk, ¿aún le falta capturar cerca del 80% de Ucrania? Aunque Putin dice que Rusia se detendría en Donbass si Ucrania cede el territorio, es claro que quiere todo el país. No parará hasta lograrlo. En realidad sí se detendrá porque será necesario. Putin estará demasiado muerto para ver un futuro donde Rusia controle Ucrania si la guerra sigue como va ahora. Melnik lo señala. Él dice que para que Rusia tome toda Ucrania mientras absorbe su tasa actual de bajas, necesitará 183 años y 122 millones de personas para lograrlo. Puedes hacer algunos cálculos para ver si Melnik tiene razón, al menos en cuanto al número de bajas. Según GIS Geography, Ucrania es el segundo país más grande de Europa y abarca 603.628 kilómetros cuadrados. Al 4 de marzo, Rusia controlaba el 19.4% de ese territorio, y como viste antes, no ha estado avanzando rápidamente desde entonces. Con base en esto, podemos decir que Rusia controla casi 111.104 kilómetros cuadrados de Ucrania, una cifra que incluye la península de Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014. Si restas lo que Rusia controla de lo que tiene Ucrania, quedan 486.524 kilómetros cuadrados de Ucrania por ocupar. Multiplica eso por 254 y no obtienes 122 millones de bajas antes de que Rusia conquiste Ucrania. Obtienes 123.57. Este es un número absurdo, y parece casi demasiado obvio señalar que Rusia nunca podría sostener esto. Pero luego hay que considerar los 183 años. Putin, ¿ya tienes 73 años? No sabemos cuánto sabes sobre la esperanza de vida, pero estamos seguros de que no estarás aquí en 183 años. Podrías vivir más de 2 vidas además de la tuya, y Rusia aún así no controlaría Ucrania con el ritmo actual. Putin debería olvidarse de ganar. Si Donetsk le enseña algo a Putin, es que debe retirar a Rusia de la guerra mientras pueda. Si no lo hace, estará muerto mucho antes de ver algún progreso real, y su sucesor tendrá que enfrentar un país consumido por el sacrificio que Putin ha exigido. Ucrania también frena a Rusia, recuperando territorio con notables contraataques. La estrategia de defensa activa que estamos viendo en el cinturón de fortalezas ha sido extremadamente exitosa en el sur de Ucrania, ya que el país ha liberado una enorme cantidad de territorio. Descubre más en nuestro video, y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte al programa militar para ver más análisis de las cifras que hay detrás de la guerra en Ucrania. Y como siempre, gracias por vernos.